La tormenta rugía sobre la ciudad como una bestia enfurecida. Los relámpagos rasgaban el cielo gris mientras, en lo alto de una torre de cristal, el reflejo de un hombre parecía desafiar la furia del mundo. Se llamaba Elías Morán, y a esa hora, con el viento golpeando los ventanales, su rostro estaba dividido entre la vanidad del éxito y la sombra del vacío. Era el empresario más admirado de la región. Había construido un imperio desde la nada, y su nombre se pronunciaba con respeto y envidia. Pero dentro de esa oficina iluminada, rodeado de trofeos y reconocimientos, Elías sentía que algo invisible comenzaba a derrumbarse. El teléfono vibró una y otra vez. Era Sofía, su esposa. No contestó. No podía soportar otra discusión sobre el tiempo que ya no tenía. En su mente, todo lo demás era posponible, salvo su ambición. Bajó la mirada hacia la ciudad, observando las luces diminutas de los autos que se movían como insectos bajo la lluvia. En ese instante, recordó una frase que su padre solía repetir: cuando el hombre se mira demasiado al espejo, termina olvidando su alma. Elías sonrió con ironía. El alma no paga facturas, murmuró. De pronto, una sombra cruzó el reflejo del cristal. Una silueta detrás de él, alta, inmóvil. El aire se volvió más frío, casi sólido. Giró bruscamente, pero no había nadie, solo el parpadeo nervioso de las luces. Intentó convencerse de que era el cansancio. Sin embargo, una sensación lo envolvió, la de estar siendo observado, juzgado por algo que escapaba de la lógica. El reloj marcó la medianoche. La pantalla de su computadora se encendió sola. Un mensaje apareció en letras negras sobre fondo blanco. El precio del ego ya ha sido cobrado. Prepárate para aprender lo que significa perderlo todo. Elías retrocedió, su respiración se aceleró, el corazón retumbando. ¿Quién podría haber hecho eso? ¿Un hacker? ¿Una broma de mal gusto? Se acercó. Intentó apagarla, pero la pantalla no respondió. Entonces una imagen comenzó a formarse lentamente. Era él. Su rostro, pero envejecido, vacío, sin vida. No lo sabía aún, pero aquella noche marcaría el comienzo de su caída y también del despertar más doloroso de su existencia. El sonido del trueno hizo temblar los ventanales. Elías se apartó de la pantalla, pero la imagen seguía allí. Su propio rostro envejecido, con los ojos hundidos y la piel cuarteada como porcelana rota. Intentó desconectar la electricidad, pero las luces continuaron encendidas. Nada respondía a su control. En esa soledad luminosa, el silencio se volvió insoportable. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo tomó. ¿Sofía?, murmuró, aliviado. Pero no era su esposa. Una voz grave, serena, habló al otro lado de la línea. «Elías Morán, ha llegado la hora de mirar lo que has creado». «¿Quién es? ¿Qué clase de broma es esta?». El tono permaneció imperturbable, casi compasivo. «No es una broma, es justicia». La llamada se cortó. Elías se quedó mirando el aparato temblando. En ese instante, la pantalla del ordenador se apagó. Todo el edificio quedó en penumbra. Solo el reflejo de su rostro en el ventanal permanecía visible, pero el reflejo no imitaba sus movimientos. Retrocedió un paso con el corazón martillando. El reflejo levantó la mano, lentamente, con una sonrisa torcida. Elías lanzó un puñetazo al cristal. Este se agrietó, pero no se rompió del todo. Entonces, algo se quebró en su interior. Una ira contenida, un miedo antiguo. La máscara de éxito comenzó a resquebrajarse. Horas después, lo hallaron dormido en el suelo de la oficina con las luces aún parpadeando. Al despertar, creyó haberlo soñado, hasta que vio el reloj de pared. Ya no marcaba la hora. En su lugar, giraban 3 palabras grabadas con fuego: orgullo, juicio, redención. Esa mañana decidió ocultar lo ocurrido, pero algo en su entorno comenzó a transformarse. Sus empleados lo miraban diferente. Su reflejo en los espejos parecía moverse con un leve desfase.
como si no perteneciera del todo a este mundo. Y en sus sueños, una voz lo seguía repitiendo: el precio del ego siempre se cobra en silencio. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Sofía lloraba frente a una maleta abierta. Había decidido marcharse. No soportaba más la ausencia emocional del hombre al que una vez juró amar. Pero esa misma noche, una extraña llamada interrumpiría su partida. Y el destino de ambos empezaría a entrelazarse con algo que ni ella ni Elías podían comprender. Sofía cerró la maleta con un suspiro tembloroso. La lluvia golpeaba los ventanales del apartamento, y el sonido era el mismo que en los días en que Elías aún la abrazaba después de una jornada difícil. Ahora, solo el eco de la tormenta llenaba la habitación. Miró una fotografía enmarcada. Los dos sonriendo en su boda frente al mar. Parecían personas diferentes, luminosas, completas. Tocó el cristal con los dedos y por un instante creyó sentir una vibración bajo la yema. Un murmullo leve, casi imperceptible, como si alguien la llamara por su nombre desde dentro del retrato. El teléfono fijo sonó, un timbre áspero, antiguo. No reconoció el número, pero contestó. ¿Diga? Silencio. Luego, una respiración pausada, profunda. Sofía, dijo una voz que le resultó familiar, pero distorsionada, como si viniera desde un pozo. ¿Elías? ¿Eres tú? Ya no soy el que conociste, respondió la voz. Perdí el control. No te acerques. La llamada se cortó abruptamente, pero la electricidad de la casa parpadeó y todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Sofía permaneció inmóvil en medio de la penumbra, con el corazón golpeándole el pecho. De pronto, el televisor se encendió solo. En la pantalla no había un canal, sino una grabación casera. Mostraba a Elías en su oficina, hablando frente a un espejo agrietado. «No puedo escaparme de mí», decía él. «Todo lo que construí me está juzgando». El rostro de Sofía se cubrió de lágrimas. Apenas podía comprender si ese video era real o una alucinación. Entonces, una figura se reflejó detrás de Elías en la pantalla. Alta, envuelta en sombras, con ojos encendidos como brasas. El clip terminó en un zumbido estático, y con él, un mensaje apareció en letras rojas. Para sanar uno debe verse a través del dolor. Sofía se derrumbó sobre el sofá. Comprendió que algo más grande que su matrimonio estaba en juego. No era solo la fractura entre dos almas, sino una guerra invisible contra aquello que ambos habían dejado crecer: el orgullo. En ese momento, decidió enfrentarlo. No huiría. Si Elías había caído en algo oscuro, ella iría a buscarlo, aunque eso significara mirar de frente aquello que siempre temió encontrar. Afuera, la tormenta se intensificó. En lo alto de la torre donde él trabajaba, una sola ventana seguía iluminada, como un faro o una advertencia. Elías despertó sudando, con el corazón latiendo como un martillo. No sabía si aún era de noche o si el tiempo había dejado de existir. La oficina estaba en penumbra, pero la grieta del ventanal donde golpeó horas atrás seguía allí, como una herida abierta. A lo lejos, escuchó un murmullo. Era el sonido de su nombre repetido una y otra vez, proveniente del pasillo oscuro. Intentó convencerse de que era su mente jugándole una mala pasada, el resultado de tantas noches sin dormir. Sin embargo, comprendió que había algo más, una presencia que no se marcharía sin cobrar su deuda. Caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso resonaba como un eco hueco en aquel piso vacío. Al abrir, la luz del pasillo titiló, revelando figuras fugaces moviéndose en la penumbra. Parecían sombras humanas, rostros sin detalles, envueltos en una neblina espesa. De repente, una de esas figuras se detuvo frente a él. Tenía su mismo rostro. «Yo soy lo que dejaste morir cuando elegiste tener razón sobre amar», susurró el reflejo. Elías retrocedió aterrado. La sombra extendió su mano y en su palma brilló un objeto dorado. Su anillo de bodas.
el mismo que Sofía había arrojado al suelo la última vez que discutieron. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó. «Que recuerdes», respondió la voz. «Nada vuelve a ser luz si antes no atraviesa la oscuridad». El viento sopló con fuerza dentro del edificio, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Los papeles volaron por el aire, y un rugido metálico sacudió los cimientos. La sombra se desvaneció, dejando el anillo en el suelo. Elías lo tomó entre sus dedos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió su corazón quebrarse. Algo dentro de él se derrumbó, como si su ego, tan cuidadosamente erigido, hubiera recibido la primera grieta verdadera. En ese momento, el ascensor sonó. Elías miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Nadie debería estar allí. Se acercó con cautela. Las puertas se abrieron lentamente, mostrando solo oscuridad. Dentro, un destello breve reveló algo grabado en las paredes metálicas. «Ella vendrá, y tú decidirás si renacer o caer». Elías permaneció inmóvil, con el anillo aún en la mano. Supo que Sofía estaba en camino, que todo lo que había negado y todo aquello que destruyó por orgullo estaba regresando para enfrentarlo. Pero también sintió algo diferente, mezclado con el miedo. Esperanza. Allí comenzó su transformación. Sin saberlo, dio su primer paso hacia la redención, mientras el edificio entero parecía observarlo respirar. La lluvia no había cedido. Sofía conducía con el volante firme entre las manos, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente la carretera hacia la Torre Morán. No sabía exactamente qué la había impulsado a salir de casa a esas horas, pero sentía que algo dentro de ella la guiaba. No era razón ni amor. Era una intuición ancestral, una voz silenciosa que le susurraba que todo estaba a punto de caer. Cuando el auto se detuvo frente al imponente edificio, el viento azotó su rostro. Las luces del vestíbulo parpadeaban, y la puerta giratoria oscilaba lentamente, como si la invitara a entrar. Sofía tragó saliva y dio el primer paso. Adentro, percibió un aire cargado, denso, casi eléctrico. El vigilante no estaba. Todo el lugar parecía abandonado, y en el suelo, una fina capa de agua formaba reflejos de luz distorsionados. Mientras caminaba hacia los ascensores, un susurro se deslizó entre las paredes. Él te espera, pero no todos pueden soportar mirarlo. Sofía se detuvo. Giró la cabeza, pero no había nadie. El sonido del ascensor llamó su atención. El indicador marcaba subiendo, aunque nadie había presionado el botón. Las puertas se abrieron mostrando un interior oscuro, completamente apagado, salvo por un destello fugaz. Un anillo dorado en el suelo, idéntico al de Elías. Con el corazón acelerado, Sofía entró y al instante sintió una presencia detrás de ella. No volteó. Sus manos temblaban al presionar el piso más alto. El elevador comenzó a moverse. Las luces interiores destellaban intermitentemente, y en cada apagón, figuras humanas aparecían reflejadas en las paredes metálicas, sombras sin rostro, susurrando fragmentos de frases que apenas podía entender. Orgullo, caída, verdad. Cuando las puertas se abrieron finalmente, lo que vio la dejó sin aliento. El pasillo estaba oscuro, cubierto de una bruma tenue que olía a metal y humedad. Desde el fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz cálida. Sofía avanzó con pasos lentos. Dentro, Elías se encontraba de pie junto al ventanal, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Sostenía algo en la mano, el mismo anillo que había desaparecido hacía semanas. «Sabía que vendrías», dijo con voz baja, casi quebrada. «¿Qué está pasando, Elías?», preguntó ella con lágrimas contenidas. Él giró hacia ella. Sus ojos parecían distintos, cansados y hondos, pero en ellos había algo que no veía desde hacía años. Humildad. Algo que he evitado toda mi vida está aquí, y no sé si pueda detenerlo. Antes de que pudiera decir otra palabra, el espejo detrás de él vibró. La superficie se onduló como si se derritiera, y una sombra,
emergió lentamente de su propio reflejo. Un susurro llenó la sala. El precio aún no está pagado. El aire en la oficina pareció solidificarse. Los reflejos de las luces de la ciudad se distorsionaban en los cristales, y la figura que emergía del espejo cobraba forma lentamente, como si un humo oscuro adoptara vida propia. Elías retrocedió, cubriendo a Sofía con un gesto instintivo. La sombra los observaba sin ojos, pero su presencia pesaba sobre sus almas como una verdad incómoda. ¿Qué es eso?, susurró Sofía. Elías no respondió. Lo sabía. En lo más profundo, comprendía que no era una criatura externa, sino la personificación de lo que había cultivado dentro de sí: su orgullo, su vanidad, su ego hecho carne y tinieblas. La voz que resonó no vino del espejo, sino de dentro de sus cabezas. Me alimentaste con cada mentira, con cada desprecio, con cada momento en que elegiste tener razón sobre amar. Elías cayó de rodillas, presa de un temblor que nacía del alma. No quise, intentó decir. Sí, quisiste, susurró la sombra, y te complació. La figura avanzó. Donde pisaba, el suelo se quebraba, dejando ver reflejos infinitos de los momentos en que Elías había destruido a quienes lo amaban. Discusiones con Sofía, traiciones veladas, amistades rotas. Elías no podía apartar la mirada. El espejo le devolvía el horror de verse completo. Sofía dio un paso adelante. «Basta, no más». «¿Tú?», respondió la sombra, girando hacia ella. «También lo alimentaste con tu silencio, con tus heridas disfrazadas de amor. Nadie está libre del precio del ego». Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no retrocedió. «Tal vez, pero yo elegí recordar lo que él olvidó». Las luces comenzaron a temblar con más fuerza. Elías levantó la cabeza y la miró. En su mirada había una mezcla de miedo, arrepentimiento y comprensión. «Sofía, si logré destruirlo todo por mi soberbia, ayúdame a recuperarlo desde ese mismo abismo». Ella se acercó a él y extendió su mano. La sombra los observó, confundida. Por un instante, su forma pareció vacilar, como si aquella conexión humana, tan débil como una chispa, le resultara insoportable. Un hálito de luz emergió del anillo que Elías aún sostenía. La sombra gritó, un rugido que hizo vibrar los muros del edificio. La oficina se llenó de un resplandor súbito y cegador. Cuando la luz se disipó, la figura ya no estaba. Solo quedaban ellos dos, exhaustos, arrodillados frente al espejo, que ahora reflejaba únicamente sus rostros, pero distintos, más frágiles, más reales. Elías respiró profundamente. «No ha terminado», dijo en voz baja. «Falta mirar lo que nunca quise ver». A su alrededor, los ventanales comenzaron a agrietarse, y desde el reflejo, algo más parecía gestarse. No la sombra del ego, sino la memoria de todo lo que él había perdido. El espejo comenzó a estremecerse. Las grietas se alargaban como ramas negras extendiéndose hacia los bordes, y de pronto, la superficie se abrió como una ventana a otro tiempo. Una corriente fría recorrió la sala, y ante los ojos de Elías, se desplegó su propio pasado. Allí estaba él, más joven, de pie, bajo una lluvia semejante a la de aquella noche, lleno de ilusión, con una carpeta bajo el brazo, prometiendo al amor de su vida que todo lo que haría sería para ellos. Sofía observó la escena desde su lado, con un nudo en el pecho. «Fue cuando empezó tu ascenso», dijo ella con voz temblorosa. Elías asintió. «Y cuando comencé a perderme». El reflejo cambió. Ahora mostraba la elegante oficina donde el éxito lo coronó. Risas, aplausos, reconocimientos y, en el fondo, Sofía levantándose de la mesa, decepcionada, mientras él seguía rodeado de personas que lo adulaban. La imagen se volvió borrosa y luego mostró otra habitación, la de su casa. Sofía llorando en la oscuridad y Elías en otra línea, discutiendo con alguien más sobre dinero, campañas y poder.
Cada escena lo golpeaba con la precisión de un juicio. Elías cayó sobre sus rodillas. Fui yo quien eligió el vacío. Cada vez que alguien me advirtió, lo llamé envidia. Cada lágrima suya la traté como obstáculo. La voz de la memoria respondió desde el espejo. Y cada vez que tu ego fue alimentado, tu alma se debilitó. Sofía se arrodilló frente a él. Pero ahora puedes elegir distinto. El dolor te está mostrando lo que todavía puede salvarse. Él la miró con un resplandor nuevo en los ojos. ¿Crees que el corazón puede volver a amar después de haberse endurecido tanto? Solo si acepta romperse sin miedo, respondió ella. De pronto, el espejo se agrietó por completo y estalló en miles de fragmentos que flotaron en el aire sin caer. En cada uno se reflejaban rostros distintos de Elías, arrogante, indiferente, vacío, pero también el niño que alguna vez soñó con ser alguien bueno. Las piezas comenzaron a girar en torno a él, formando una espiral luminosa. Sofía lo tomó de la mano, pero la fuerza del remolino los arrastró hacia adentro. Elías sintió que caía sin fin, a través de sus recuerdos, de sus fracasos y de las promesas rotas que aún pesaban sobre su conciencia. Cuando finalmente tocó tierra, ya no estaba en su oficina. Se encontraba en una vasta pradera, bajo un cielo púrpura, silencioso, donde solo el viento susurraba su nombre. «Aquí empieza tu juicio», dijo una voz que surgía de todas partes. Frente a él, una figura vestida de blanco apareció, con un rostro sereno e insondable. Elías Morán, para comprender el precio del ego, deberás enfrentarte a lo más difícil, a ti mismo, cuando aún eras puro. Elías se incorporó lentamente, observando aquel horizonte imposible. El viento movía la hierba en ondas suaves, y el cielo, teñido de tonos violáceos, parecía respirar. En medio de aquel paisaje onírico, la figura vestida de blanco avanzó hacia él con paso silencioso. A medida que se acercaba, su rostro se definía con nitidez. Y Elías sintió que el tiempo se detenía. Era él, pero no como el hombre que había llegado a ser. Era el joven que alguna vez soñó sin malicia, lleno de esperanza, con los ojos encendidos de propósito. Elías lo miró incrédulo. Su voz tembló. «Eres lo que fuiste antes de olvidarte», respondió el joven, «antes de creer que el poder te haría eterno». El silencio que siguió no fue vacío, sino expectante. Elías notó que sus manos eran translúcidas, como si comenzara a desvanecerse. «¿Qué es este lugar?» «El espejo de tus decisiones. Aquí todo lo que construiste se muestra sin adornos». El joven Elías caminó a su alrededor, observándolo con compasión. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «¿Por qué cambiaste el fuego de tus sueños por el hielo del orgullo?». Elías cerró los ojos. «Porque tuve miedo de ser insignificante, de desaparecer». El joven sonrió levemente. «Y en ese miedo te hiciste invisible para ti mismo». La pradera empezó a desdibujarse. Entonces, en su lugar aparecieron imágenes suspendidas en el aire. Rostros de empleados despedidos sin razón, socios traicionados, la mirada de Sofía apagándose poco a poco. Cada imagen giraba en torno a él como constelaciones de culpa. El joven continuó hablando. «No naciste soberbio, te volviste así para no enfrentar tu propia fragilidad. Pero toda soberbia nace de una herida que no sabe cómo sanar». Elías cayó de rodillas, con lágrimas silenciosas. «No sé cómo regresar». «Regresar no es ir atrás», dijo el joven acercándose. «Es mirar tu ruina sin huir de ella». La figura extendió la mano y la colocó sobre su pecho. Un resplandor blanco se expandió desde el punto de contacto. En el interior de Elías, algo se quebró, pero no era dolor. Era liberación. El viento envolvió ambos cuerpos, difuminándolos. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en la oficina. Sofía, a su lado, lo miraba confundida, mientras restos de cristal del espejo aún flotaban en el aire. Sin embargo, todo estaba en calma. «Elías, ¿qué fue eso?», preguntó ella.
Él respiró profundo y respondió con una serenidad que nunca antes había tenido. Una oportunidad que aún no sé si merezco. Afuera, la noche empezaba a aclararse, pero algo, en los reflejos del cristal, insinuaba que la prueba no había concluido. El verdadero precio aún debía ser pagado. La calma era apenas una ilusión. Aunque el silencio dominaba la oficina, una tensión invisible se cernía sobre ellos, como si algo aguardara el momento exacto para resurgir. Elías se sentó en el suelo, exhausto, mirando el amanecer que comenzaba a teñir de oro las ventanas rotas. «Siento que algo cambió dentro de mí», dijo con voz ronca. «Y aún así, no puedo desprenderme del miedo». Sofía lo observó con ternura y melancolía. «El miedo no desaparece de golpe, Elías. Solo se transforma cuando dejamos de obedecerle». Por un momento, todo pareció en paz. Sin embargo, el reflejo del ventanal titiló, como si el resplandor del amanecer se fracturara. Y allí, entre fragmentos de luz, una figura volvió a materializarse. No era la sombra del pasado ni la pureza de su juventud. Era algo nuevo, algo tentadoramente sereno. Su propio rostro, pero distinto, elegante, firme, sin la mirada vacía de antes. «Soy tú, renacido», dijo la figura con voz casi celestial. «El que aprende del error sin perder el poder, el que domina su ego sin destruirlo». Elías se quedó quieto, fascinado. «¿Eres mi redención?» «Soy tu último paso», respondió la figura. «Puedes ascender sobre tu antigua culpa sin renunciar a lo que eres. No necesitas humillarte, solo abrazar tu grandeza y purificarla». Sofía dio un paso atrás. «No le creas», susurró. «Esa voz conoce tus heridas. Solo quiere que vuelvas a servirle». Elías la miró, indeciso. La tentación se deslizaba en su interior como una melodía conocida. «¿Y si ella se equivoca?», preguntó, con la mirada perdida en su reflejo. «¿Y si el destino del hombre no es la humildad, sino el dominio de sí?». El reflejo sonrió. «Exactamente. Domina, crea, conquista. Eso también puede ser luz, si el mundo se inclina ante ti con justicia». Elías extendió la mano hacia el cristal. La superficie se estremeció, brillante, atrayente. Su propio rostro parecía suplicarle que volviera al resplandor del éxito, sin el peso de la culpa. Sofía corrió y lo sujetó antes de que tocara el vidrio. «Si cruzas esa línea, todo lo que has entendido se perderá. No necesitas ser perfecto, Elías, solo humano». Elías se detuvo. La figura en el espejo comenzó a deformarse, su voz tornándose áspera. «Piedad es otra forma de cobardía», dijo el reflejo. «Sin ambición no hay propósito». El alma de Elías se partió en dos. Una mitad anhelando poder y redención gloriosa, la otra abrazando la fragilidad que recién empezaba a aceptar. El resplandor aumentó. El suelo tembló. La torre entera pareció respirar con él. Por fin, con una voz quebrada pero firme dijo: «No quiero poder, quiero paz». El reflejo gritó, distorsionándose hasta estallar en una nube de partículas luminosas que se disolvieron lentamente. Y en medio de esa claridad, Elías comprendió que había tomado la decisión que el destino esperaba desde el principio. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía respirar. Elías permaneció quieto, observando cómo las partículas luminosas se desvanecían en el aire, flotando como restos de ceniza dorada. Algo había cambiado. Ya no había ecos, ni reflejos que lo acosaran, ni susurros de tentación. Solo el sonido suave del viento, colándose a través de las grietas de los ventanales. Sofía lo miró con una mezcla de alivio y temor. «¿Terminó?», preguntó en voz baja. Elías no supo responder. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. La ciudad todavía dormía bajo la neblina de la madrugada, pero algo en el horizonte parecía distinto. Los primeros rayos del sol atravesaban las nubes, iluminando los tejados mojados como si la tormenta se retirara poco a poco. «No sé si terminó», dijo finalmente.
pero siento como si me hubieran quitado un peso que cargué sin darme cuenta. Sofía se acercó y tomó su mano. Tal vez eso sea el verdadero fin, cuando uno deja de pelear y empieza a comprender. La luz del amanecer llenó la oficina por completo. Las grietas del espejo en el suelo comenzaron a brillar hasta desaparecer, como si el propio edificio respirara un nuevo comienzo. Pero justo cuando todo parecía calmarse, un murmullo suave surgió desde el rincón más oscuro del lugar. Elías giró, tenso. En el suelo había un pequeño fragmento del espejo que no se había disuelto. Su superficie reflejaba una figura, no una sombra, sino a Sofía. Pero no era ella como estaba ahora, sino una versión triste, desgastada, con la mirada vacía. La figura extendió una mano desde dentro del cristal, tocando el suelo. Sofía retrocedió, estremecida. ¿Qué es eso? Elías la sostuvo con fuerza. Nuestro pasado, dijo. Las heridas que dejamos sin cerrar. El fragmento comenzó a temblar y a emitir un susurro melódico, casi humano. De su superficie brotaron imágenes, los días silenciosos, las discusiones no dichas, la soledad compartida bajo el mismo techo. Era el reflejo del rencor que había permanecido entre ellos, dormido, pero no muerto. Elías se arrodilló frente al trozo de espejo. No quiero más espejismos. Estoy listo para mirarlo todo, susurró. Una lágrima cayó sobre el cristal, y al tocarlo, la figura se desvaneció. En su lugar quedó solo el reflejo de sus manos entrelazadas. Por primera vez, ya no había duplicidad. El edificio entero pareció exhalar. Liberado al fin, la tormenta había terminado. Elías y Sofía se miraron en silencio, conscientes de que no habían vencido a un enemigo, sino aprendido a reconocerlo. La luz creció hasta envolverlos por completo, y sin embargo, una voz distante resonó entre los muros, como un recordatorio. La redención es un camino, no un destino. El amanecer había llegado por completo. Un resplandor dorado bañaba la oficina destruida, y el brillo del sol se filtraba entre los cristales rotos, como si la propia luz buscara limpiar lo que la oscuridad había tocado. Elías respiró profundo. Por primera vez en años, el aire le supo a verdad. Sofía caminó hacia la salida. Los pasillos, antes fríos y vacíos, parecían ahora distintos, cargados de una serenidad desconocida. Cada paso resonaba, pero ya no había ecos burlones ni murmullos, solo el sonido de sus propias pisadas marcando el inicio de algo nuevo. «Caminemos», dijo ella, y así lo hicieron. A medida que descendían por las escaleras, el ambiente cambiaba. Los cuadros de las paredes, los trofeos con su nombre, los retratos, comenzaron a desvanecerse lentamente, como si el edificio estuviera soltando las vanidades acumuladas durante años. Era como atravesar un corredor de memorias que se deshacían para dejar espacio al perdón. Elías se detuvo frente a una puerta entreabierta. Dentro, el despacho donde todo comenzó. Su primer escritorio, la vieja lámpara, un reloj detenido en las 12. Al entrar, el aire se impregnó de un silencio casi sagrado. Sobre la mesa descansaba una hoja amarillenta. Reconoció su letra. Era la primera promesa que había escrito el día que fundó su empresa. Construiré algo que trascienda, pero nunca a costa de nadie. Elías sonrió con tristeza. Y terminé construyendo sobre todos ellos, susurró. Sofía se acercó y puso su mano sobre el papel. Todavía puedes cumplir esa promesa. Tal vez no con edificios, sino con lo que eres ahora. Él levantó la vista. La luz del sol entró justo entonces, bañando sus rostros. Salieron al exterior. La tormenta había cesado del todo y la ciudad los acogía con una calma serena. Las calles estaban vacías, pero limpias, brillantes por el rocío de la noche anterior. Elías caminó unos pasos más y miró hacia arriba. La torre relucía al amanecer, ya sin su antigua imponencia. Era solo una estructura vacía de vanidad, pero llena de historia. «¿Sabes?», dijo él tomando las manos de Sofía.
Siempre creí que la caída era el final, pero me equivoqué. A veces, caer es el comienzo del ascenso que realmente importa. Sofía sonrió. El orgullo derrumba, pero la humildad reconstruye. Por un instante, el viento sopló suavemente entre ellos, y en ese murmullo leve volvió a sentirse la voz incorpórea, ya sin amenaza. Cuando un corazón aprende a inclinarse, el alma aprende a alzarse. Elías inclinó la cabeza, como en un acto de agradecimiento. Cuando volvió a mirar hacia el horizonte, el sol rompía por completo el último velo de nubes. Lo que no sabían era que ese amanecer no solo marcaba su redención, sino el inicio de una nueva prueba oculta bajo la forma de un regalo. Elías y Sofía caminaron por las calles silenciosas, como si el mundo hubiera decidido darles una tregua. El aire fresco del amanecer acariciaba sus rostros, y el aroma a tierra mojada parecía anunciar una nueva etapa. Sin embargo, en el corazón de Elías quedaba una sensación extraña, una inquietud suave, pero persistente, como si aún quedara algo por hacer. Mientras avanzaban, notaron que la ciudad no era del todo la misma. Las fachadas parecían más limpias, los colores más intensos, y los rostros de las pocas personas que comenzaban a salir irradiaban serenidad. Era como si un velo se hubiera levantado del mundo entero. ¿Lo ves?, murmuró Sofía. Es como si todo estuviera empezando de nuevo. Elías asintió, aunque en su interior, una voz sutil le recordó: toda redención verdadera debe probarse en la acción, no en el discurso. Dobló por una calle lateral, y de pronto vio algo que lo hizo detenerse. Un niño, de unos 10 años, lloraba junto a una bicicleta rota. Un grupo de adultos pasaba frente a él sin detenerse. Elías se quedó observando, inmóvil, hasta que Sofía lo miró con dulzura. «Hace unos años tú también habrías pasado de largo», dijo ella. Él respiró profundamente. «Ya no», se acercó al niño, se agachó y le habló con calma. «¿Te lastimaste?». El pequeño negó con la cabeza, secándose las lágrimas. «Se rompió la cadena y mi papá me va a regañar». Elías sonrió, recordando algo de su propia infancia. Quitó su saco, se arremangó y comenzó a ajustar la cadena con las manos, sin importarle la suciedad. Cuando la bicicleta volvió a rodar, el niño sonrió con sinceridad. «Gracias, señor». Nadie se había detenido. Elías le respondió con una sonrisa cansada. A veces, detenerse cambia más que avanzar sin mirar. Mientras el niño se alejaba, Sofía lo observó en silencio. «Ahí está», dijo. «Ese es el verdadero renacer, no en los reflejos, sino en los gestos sencillos». Caminaron nuevamente y el sol ya se elevaba alto, bañando todo de una luz cálida. Pero entonces, el reflejo de una vidriera cercana llamó la atención de Elías. Dentro del cristal no vio su imagen actual, sino una sombra transparente que lo imitaba, frágil, casi espectral. Por un instante temió que el ego hubiese vuelto, pero la figura le habló con voz serena. «No temas, soy lo que fuiste. Solo te observo para recordarte lo que costó llegar aquí». Elías asintió, comprendiendo finalmente que las sombras no desaparecen, se transforman en memoria. Sofía apoyó su cabeza en su hombro. «El precio del ego no fue tu caída, fue tu despertar». Y mientras caminaban entre la gente, sin el brillo de la grandeza ni la carga del orgullo, el mundo siguió girando, distinto, pero en paz. El mediodía llegó con una claridad cristalina. Los rayos de sol se filtraban entre los árboles, proyectando sombras suaves que danzaban con el viento. Elías y Sofía caminaron hasta un pequeño parque donde los niños jugaban y las familias se reencontraban después de la tormenta. Era un lugar simple, pero lleno de vida. Se sentaron en una banca. Durante un largo rato no hablaron. El silencio, por primera vez, no era vacío ni incómodo. Era paz. Elías observó a la gente que pasaba. Las risas, los saludos, los ojos sinceros.
Todo lo que alguna vez había ignorado parecía ahora brillar con un significado profundo. «Todos buscan dejar algo en el mundo», dijo en voz baja. «Pero casi nadie se pregunta si está dejando paz o heridas». Sofía asintió con una sonrisa melancólica. El legado de alguien no son sus logros, sino lo que inspira en el corazón de otros. Elías tomó su mano. Cuando estaba en la cima, lo tenía todo, menos esto, murmuró. «¿Qué?», preguntó ella. «Silencio», respondió con serenidad. «El verdadero, el que no grita ni exige, el que solo existe». Un anciano se acercó arrastrando los pies. Sostenía un puñado de pan y comenzó a alimentar a las palomas. Miró brevemente a Elías y le dijo sin preámbulos: «Se nota cuando un hombre ha hecho las paces con su alma. Los ojos dejan de pesar». Elías lo observó sorprendido, pero el anciano solo sonrió y se alejó. Sofía lo miró con asombro. Parecía saberlo todo. «Quizás todos estamos puestos en el camino de alguien para decirle una frase que necesita escuchar», respondió él. El tiempo transcurrió lentamente. Los sonidos de la ciudad se mezclaban con la brisa. De pronto, sobre el cielo del parque, una bandada de aves dibujó una espiral perfecta antes de elevarse hacia el horizonte. Elías siguió su vuelo, con el corazón ligero. «¿Lo ves?», dijo Sofía. «Hasta el cielo parece recordarnos que subir solo tiene sentido si uno sabe cuándo volver a tocar el suelo». Elías la abrazó. «Esta vez no volveré a perderme», susurró. «No lo harás», contestó ella, «porque has aprendido a mirar sin buscarte tanto en los espejos». La luz del día se intensificó, bañando el parque con un resplandor cálido. En ese instante, Elías comprendió que su historia no era de caída y redención, sino de aprendizaje. El viaje inevitable de todo ser humano que confunde valor con orgullo y termina encontrando grandeza en la humildad. A lo lejos, el sonido de una campana anunció la hora. Elías sonrió, mirando el horizonte. «El tiempo sigue», dijo. «Pero esta vez, quiero caminar al ritmo de la vida, no por encima de ella». El atardecer comenzó a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Elías y Sofía caminaban de regreso hacia la ciudad, cruzando un puente que reflejaba la luz del sol sobre las aguas tranquilas del río. El ambiente era casi irreal, como si el tiempo se hubiese suavizado para concederles un respiro. Mientras caminaban, Elías notó a un hombre en la orilla. Tenía la ropa gastada y el rostro cubierto de polvo. Sostenía un cartel que decía simplemente: «Ayuda». Su mirada era la de alguien invisible, acostumbrado a que los demás pasaran sin mirar. Elías se detuvo sin pensar, pero Sofía notó en su rostro un gesto de duda. Aquel instante lo sacudió desde dentro. La vieja voz del ego, dormida, pero aún latente, volvió a susurrar: «No puedes ayudar a todos», le dijo su pensamiento más antiguo, disfrazado de prudencia. Elías dudó. Por un segundo, casi siguió caminando, pero luego miró al hombre a los ojos y reconoció algo familiar: su propia soledad de años atrás. Se acercó, puso una mano sobre su hombro y le ofreció una botella de agua y un poco de pan de su bolsa. El desconocido lo aceptó con sorpresa. «Gracias. Nadie suele detenerse. Yo tampoco lo hacía», respondió Elías en tono sereno. «Pero aprendí que quien no se detiene a mirar al otro, termina sin verse a sí mismo». El hombre asintió y bajó la cabeza. Elías volvió junto a Sofía, y ella lo observó en silencio con los ojos brillantes. «Has cerrado el círculo», dijo con un hilo de voz. «Lo que comenzó con soberbia termina ahora en generosidad». Elías sonrió. Tal vez este era el último espejo, el del prójimo. Nunca se rompe, solo devuelve lo que damos. El viento sopló más fuerte, levantando hojas secas que giraban a su alrededor. A lo lejos, el sol tocaba el borde del horizonte, reflejándose sobre el agua con un brillo dorado y apacible. Sofía se recostó en su hombro
ambos mirando el mismo punto de luz que se hundía lentamente. ¿Sabes qué es lo más hermoso del amanecer y del ocaso?, preguntó ella. ¿Qué? Que ambos parecen finales, pero en realidad solo son comienzos distintos. Elías cerró los ojos, dejando que las últimas luces acariciaran su rostro. Sintió la paz de quien ya no necesita ganar, sino simplemente existir. Sin embargo, entre los últimos reflejos dorados del agua, algo flotaba. Un trozo diminuto de cristal, el mismo tipo de fragmento que pertenecía al espejo de la torre. Elías lo notó, pero no sintió miedo. Se agachó, lo tomó entre sus dedos y lo observó bajo la luz. En su superficie se reflejaban él y Sofía, tomados de la mano. Por primera vez, ninguno de los dos se distorsionaba. «No somos lo que fuimos», susurró él. «No», contestó Sofía. «Somos lo que aprendimos a ser después del orgullo». El fragmento brilló una última vez y se disolvió entre sus dedos como si el viento lo reclamara. El sol se hundía completamente en el horizonte, dejando detrás una estela de fuego que teñía el cielo de cobre y violeta. Elías y Sofía siguieron en silencio, caminando por la ribera del río. A medida que el crepúsculo envolvía la ciudad, las primeras luces comenzaron a encenderse, pero en los rostros de quienes pasaban había algo distinto. Una calma sincera, un brillo inexplicable en los ojos. Elías se detuvo frente a su propio reflejo sobre el agua tranquila. Ya no se veía como antes. En aquel rostro había arrugas nuevas, pero también una luz interior que nunca antes había existido. Sofía se paró a su lado y observó con él el juego de reflejos. «Cuando aprendemos a mirarnos sin miedo», dijo ella, «el alma comienza a reconocerse». Un grupo de niños jugaba a pocos metros de allí. Las risas se elevaban al viento, puras, libres. Uno de ellos lanzó una piedra al agua, rompiendo el reflejo con un pequeño chap. Elías sonrió. «Así era yo», murmuró. «Rompía espejos sin entender que solo quería verme diferente». Sofía entrelazó su mano con la de él. «Y ahora entiendes que no hace falta quebrar la imagen, sino aceptarla». El viento cambió, soplando con la suavidad de una despedida. En ese momento, un halo de luz pareció descender desde el cielo y posarse sobre ellos. No era mágico ni místico, sino humano, real. El reflejo del sol que desaparecía, encendiendo sus sombras un último instante. Elías cerró los ojos, sintiendo el calor del instante efímero. «He pasado la vida buscando admiración», dijo, «pero hoy solo deseo aprender a servir en silencio». Sofía lo miró con ternura. «Nadie sirve en silencio, Elías. Las acciones hablan sin palabras, y su eco llega a donde ni siquiera imaginas». Elías sonrió. De repente, la brisa trajo un murmullo familiar, el eco lejano de aquella voz que lo había perseguido en las noches de tormenta. Pero esta vez era distinta, tranquila, llena de paz. «Has comprendido, no eras tú contra mí. Tú mismo eras la sombra y la luz que buscabas». Elías bajó la mirada, emocionado. «Entonces todo este tiempo, la batalla fue dentro de mí». «Siempre lo fue», dijo Sofía. La noche cayó sobre ellos, pero no trajo oscuridad, sino serenidad. La luna, blanca y serena, ascendía reflejándose en el río como un espejo perfecto. Y en ese reflejo, por primera vez, Elías no vio ni sombras ni distorsiones. Solo vio la quietud de un hombre reconciliado consigo mismo. Se giró hacia Sofía y la abrazó con fuerza. «Gracias por no rendirte», susurró. Ella sonrió contra su pecho. «El amor nunca se rinde. Solo espera a que despierte quien se había dormido en su orgullo». Sobre la superficie del agua, las luces de la ciudad formaron destellos semejantes a estrellas. Y mientras el río seguía su curso, también lo hacía la vida que Elías y Sofía aún tenían por delante. Pasaron los días, y la ciudad volvió a su ritmo habitual. Pero algo en el aire había cambiado. Tal vez era solo percepción, o tal vez la transformación de un alma repercutía en lo invisible.
en ese lugar donde las emociones humanas tejen el destino del mundo. Elías se había alejado del negocio. Entregó su oficina, renunció a los cargos y donó parte de su fortuna a fundaciones que apoyaban a jóvenes emprendedores. Sin cámaras, sin discursos, sin aplausos. Lo hizo en silencio. Cuando apareció en los titulares, fue solo una nota breve, casi inadvertida. Y eso, por primera vez, lo hizo sonreír. Pasaba sus mañanas en un taller pequeño junto a Sofía, reparando bicicletas para niños del barrio. Allí, entre el sonido de las herramientas y las risas de los chicos, encontró algo que había estado buscando durante toda su vida: propósito. A veces, mientras apretaba un tornillo o limpiaba una cadena oxidada, veía su reflejo en el metal y se reconocía. Ya no había un hombre persiguiendo grandeza, sino uno cuidando los pequeños detalles donde habita la verdadera plenitud. Un día, uno de los niños lo miró y le preguntó: ¿por qué haces esto si podrías estar ganando mucho dinero? Elías sonrió mientras se limpiaba las manos. Porque ahora entiendo que la riqueza sin paz se convierte en cadena, y yo ya aprendí a romper la mía. Sofía lo observaba desde la ventana, con una sonrisa suave. Había visto el milagro más increíble, no el de un hombre que cambió el mundo, sino el de un corazón que aprendió a cambiarse a sí mismo. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ocultarse, subieron juntos a la colina que dominaba la ciudad. Desde allí podían ver las luces encenderse una a una, como si el mundo entero respirara en calma. Elías cerró los ojos y sintió el viento en su rostro. «Sofía, ¿crees que algo o alguien planeó todo esto?», preguntó. Ella lo miró con ternura. «No lo sé, pero sé que incluso el orgullo más grande está destinado a caer, si detrás de él late un alma dispuesta a aprender». Él asintió. En el horizonte, un rayo de luna emergió entre las nubes. Era la misma luz que una vez reflejó su ego, pero esa noche era distinta, pura, silenciosa, sin forma de amenaza. «Tal vez el ego nunca muere», murmuró. «Tal vez solo aprende a inclinarse». Sofía apoyó su cabeza en su hombro, y cuando lo hace, el alma encuentra su verdadera estatura. Ambos permanecieron así, abrazados, mientras la noche descendía despacio, envolviéndolos con la promesa de una vida nueva y sencilla. Elías levantó la vista hacia el cielo y dejó escapar un suspiro sereno. Había tardado una vida en entenderlo, pero al fin lo sabía. El verdadero triunfo del hombre comienza cuando deja de mirarse como un dios y empieza a servir como un ser humano. La vida de Elías transcurría ahora en una armonía que jamás habría imaginado. Cada día se levantaba temprano, preparaba café, abría el pequeño taller y saludaba a los vecinos con una sonrisa sincera. Las prisas, los trajes de lujo, las reuniones interminables. Todo aquello le parecía tan lejano, tan ajeno, que a veces se preguntaba cómo había podido vivir por tanto tiempo en aquella prisión invisible. Una tarde, mientras reparaba la bicicleta de un joven, se detuvo un instante para observar sus manos. Eran las mismas que habían firmado contratos millonarios y estrechado manos por conveniencia, pero ahora estaban cubiertas de grasa y polvo, y le parecieron más puras que nunca. «¡Qué ironía!», murmuró para sí. «La humildad tiene un brillo que el oro nunca podrá imitar». Sofía entró en ese momento, trayendo consigo el aroma de pan recién hecho. Lo observó en silencio, notando aquel brillo sereno en sus ojos. «Nunca imaginé verte así, Elías», dijo con ternura. Él sonrió. «Yo tampoco, y sin embargo aquí estoy. No vencí a mi ego. Solo aprendí a escucharlo sin obedecerle». Ella dejó el pan sobre la mesa. Eso es lo que pocos logran. Todos desean dominar su sombra, pero casi nadie la abraza. El ruido de una campana cercana marcó el final del día. Elías limpió sus manos, se acercó a la puerta y contempló el atardecer que caía sobre la calle empedrada. Los rayos del sol parecían incendiar el cielo una vez más, recordándole aquel instante en la torre donde todo comenzó. Pero ahora,
En lugar de temor o culpa, solo sintió gratitud. En el horizonte, las luces de la ciudad se reflejaban sobre el río, igual que aquella noche en que su reflejo lo encaró por última vez. Sonrió al darse cuenta de que no había olvidado la lección. No se trataba de huir de la oscuridad, sino de transformarla. Sofía se acercó, apoyó su cabeza en su hombro y susurró: ¿En qué piensas? En que el orgullo no muere el día que uno lo enfrenta, sino el día que aprende a amar sin condiciones. Ella sonrió sin responder. Se quedó observando el resplandor anaranjado que se fundía con la noche. Entonces, a lo lejos, un trueno resonó de manera suave, como un eco remoto. Elías alzó la vista, observando las nubes que se acumulaban lentamente. No parecía una tormenta real, sino un recordatorio simbólico del cielo. ¿Otra tormenta?, preguntó Sofía. Elías negó con calma. No, solo el sonido del pasado despidiéndose. El viento sopló entre los árboles y una hoja solitaria cayó a sus pies. Elías la tomó entre los dedos. Era simple, ligera, imperfecta, pero hermosa en su fragilidad. Así somos, dijo él dejándola volar. Caemos y aún así, seguimos siendo parte de la vida. Sofía lo observó marchar despacio hacia el horizonte. En aquel gesto, comprendió que su viaje interior había terminado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin caminaba en paz consigo mismo. Pasaron los años, y la vida siguió fluyendo con la suavidad de un río que ha encontrado su cauce. Elías envejeció con serenidad, sin nostalgias ni ambiciones, rodeado de rostros agradecidos que veían en él no a un empresario, sino a un maestro de vida. El taller creció, pero no como un negocio, sino como un rincón de encuentro. Cada bicicleta que salía de sus manos llevaba, sin saberlo, una lección oculta. El equilibrio verdadero no se sostiene con velocidad, sino con propósito. Sofía, siempre a su lado, se convirtió en el alma del lugar. Su voz, templada por los años, era un faro para quienes buscaban sentido. A menudo, los dos se sentaban al atardecer frente al río, donde todo había comenzado. Allí, las palabras eran pocas, porque ya lo habían dicho todo en silencio. ¿Sabes?, dijo ella una tarde, mientras el viento jugaba con su cabello. A veces pienso que el perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. Elías asintió. Y aceptar que todo lo vivido era necesario, incluso lo que nos hirió. A lo lejos, unos jóvenes se detenían frente al taller, leyendo el cartel de la entrada. No decía Mecánica Morán, ni llevaba su nombre, solo una frase sencilla: reparamos lo que otros dieron por perdido. Sofía lo miró divertida. Esa frase te describe mejor que cualquier biografía. Elías sonrió. No la escribí para mí. La escribí para recordar que todos merecemos segundas oportunidades. Un niño cruzó la calle y le entregó una hoja doblada. Mi mamá me pidió que te la diera, señor Elías. Dijo que ayudaste a mi hermano cuando nadie lo hizo. Elías tomó la hoja. En ella, con letras torcidas, se leía: gracias por enseñarnos que ser fuerte también es ser amable. Su vista se nubló por un instante, no por tristeza, sino por gratitud. El sol comenzaba a caer. El cielo se encendía una vez más con los mismos colores que lo habían acompañado en su despertar años atrás. Sofía apoyó su cabeza en su hombro, como lo hacía en cada ocaso. ¿Ves ese reflejo en el agua?, preguntó ella suavemente. Él asintió. Ya no me veo como antes. No necesitas verte, ahora simplemente eres. Elías respiró hondo, dejando que la brisa llenara su pecho. Cada latido llevaba consigo la certeza de haber cumplido su propósito. No conquistar el mundo, sino reconciliarse con él. Y mientras la noche caía despacio, el reflejo del río les devolvía una imagen serena. Dos almas que habían sobrevivido a la tempestad del orgullo y que, al fin, caminaban ligeras bajo el manto de la humildad. El silencio, profundo y apacible,
los envolvió como un cierre perfecto. Sin palabras, sin promesas, solo la plenitud de haber aprendido lo esencial. El invierno llegó sin sobresaltos. Elías lo recibió como quien saluda a un viejo amigo. Su cabello se había vuelto blanco y su andar más pausado, pero su mirada conservaba la misma serenidad de aquel hombre que, después de naufragar en su propio ego, había aprendido a flotar en el océano de la humildad. Un amanecer, mientras abría las puertas del taller, sintió el aire más liviano que nunca. Sofía lo encontró sentado, contemplando la luz que se filtraba entre las rendijas. «¿Te quedaste pensativo?», dijo ella. Elías sonrió. Estaba recordando todo, y por primera vez no me pesa hacerlo. Pasaron el día juntos, en calma, riendo, con los niños que llegaban a buscar sus bicicletas. El sol de la tarde se derramaba sobre los muros como un manto de oro. Todo parecía suspendido, quieto, lleno de paz. Cuando cerraron el taller, Elías volvió a su rincón favorito junto al río. El agua corría mansa bajo el cielo del crepúsculo. Sacó del bolsillo una pequeña piedra y la arrojó al agua, viendo cómo las ondas se expandían lentamente. «Así es una vida, Sofía», dijo. «Solo una pequeña huella en el tiempo. Pero si se hace con amor, las ondas duran más de lo que uno imagina». Sofía le tomó la mano. «A veces pienso que todos venimos al mundo para algo tan simple como eso», respondió ella. «Aprender a dejar una huella que no hiera». Elías la miró y en ese instante comprendió que su viaje había llegado al final, no como una partida, sino como una entrega. Se recostó en el banco de madera, sintiendo el pulso de la tierra mientras el sol se despedía detrás del río. «Sofía», susurró, «si alguna vez vuelvo a perderme, prométeme que me recordarás así, tranquilo, sin máscaras». «No tendré que recordarte», dijo ella. «Estás en cada cosa que ayudaste a reparar». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas secas a su alrededor. Los últimos rayos del día bañaron su rostro, y sus ojos, cansados, pero en paz, se perdieron en el brillo del agua. El silencio volvió a reinar. Sofía se quedó quieta sosteniendo su mano. Supo sin palabras que él había alcanzado lo que siempre buscó. No el éxito, ni la fama, sino el descanso del alma. En el reflejo del río, un tenue resplandor pareció dibujar su silueta por última vez, sonriendo antes de desvanecerse entre la luz del atardecer. Sofía miró al cielo y dejó escapar un suspiro lleno de gratitud. El orgullo se apaga, pero el amor permanece, dijo bajito como si él aún la oyera. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar a lo lejos. Sonaban lentas, pero no tristes. Era una melodía de despedida y de paz, un himno silencioso dedicado a quien supo pagar el precio del ego, para ganar, al final, la libertad del espíritu. El amanecer volvió a cubrir la ciudad. La primera luz del día se reflejaba en el río, exactamente donde Elías había pasado sus últimos instantes. Sofía estaba allí, sentada en el mismo banco, mirando el agua que seguía fluyendo, como si nada se hubiera detenido. Sin embargo, en su interior, sabía que todo había cambiado. Cada mañana, el reflejo del sol sobre la corriente le recordaba que las almas no desaparecen, solo regresan a la calma de la que provienen. Y cada sonrisa de los niños en el taller, cada bicicleta reparada, era una forma en la que la presencia de Elías seguía viva, silenciosa, pero inmensa. Un día colocó una placa de madera frente al taller. En ella talló unas palabras que resumían toda su historia. El cierre del viaje de aquel hombre que aprendió demasiado tarde, pero a tiempo. El orgullo construye muros, la humildad abre caminos. Esa frase se volvió leyenda entre quienes lo conocieron, no por su autor, sino por el eco que dejaba en el corazón de quien la leía. Era más que una enseñanza, era una huella espiritual, una herencia invisible que cada persona llevaba consigo después de cruzarse con ella. Y una tarde, cuando el cielo se encendió nuevamente en tonos dorados, Sofía levantó la vista al horizonte y sonrió.
Ya estás en paz, susurró, mirando hacia la luz, porque el alma que aprende a arrodillarse ante la vida se levanta más alta que nunca. Las campanas volvieron a sonar, lentas, armoniosas, como un himno de despedida y esperanza. En el aire quedó flotando la certeza de que toda caída tiene un propósito, y que ningún corazón está tan perdido como para no volver al hogar que nunca dejó: la humildad. El agua del río siguió su curso, llevándose reflejos dorados, como pequeñas almas viajando hacia el infinito. Y en ese silencio lleno de significado, la historia de Elías Morán se cerró del modo en que debía, no en una cima de poder, sino en el llano donde la paz se encuentra con la verdad. Todos, en algún momento, enfrentamos al espejo del ego. Algunos eligen romperlo, otros se pierden en su reflejo. Pero los que aprenden a mirarlo con humildad, descubren la libertad más grande, la de vivir sin miedo a ser imperfectos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite recordar que siempre hay un camino de regreso, incluso después del orgullo. Suscríbete para seguir descubriendo más historias que nos invitan a mirar dentro y a creer que aún en la sombra, la luz siempre espera nacer.